Muy buenas tardes. En nombre del MBA, Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida al webinar Mirando hacia el futuro. Este ciclo de conferencias se enmarca en la celebración de los 20 años del programa MBA USM, que fue dictado por primera vez en el año 2000. Mirando hacia el futuro integra 4 conferencias directamente relacionadas a los múltiples desafíos que actualmente empresas, organizaciones e instituciones deben enfrentar para su desarrollo y aporte a la sociedad desde el ámbito management. Cada una de estas conferencias serán presentadas por destacados expositores nacionales e internacionales, expertos en cada disciplina. Hoy, el profesor de nuestro programa, Arturo Herrera, presentará la tercera conferencia de este ciclo, denominada Repensar lo que es posible. A continuación, saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Doctor Lionel Valenzuela Ollaneder, director del Departamento de Ingeniería Comercial de la USM, y doctor Hugo Osorio, director del programa MBA USM. Saludamos también a los académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. Les anunciamos que todas las preguntas y comentarios referentes a esta exposición las pueden realizar a través del botón Preguntas y Respuestas activado en la plataforma de Zoom. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo por el profesor al final de su exposición. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al director del programa MBA USM, profesor Hugo Osorio. Adelante, director. Muchas gracias, Isabel. Permítame saludar a las autoridades académicas y administrativas de la Universidad Técnica Federico Santa María. También saludar a los exalumnos y alumnos del MBA USM. También saludar a alumnos y exalumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María, académicos, funcionarios, a la comunidad universitaria y a todo el público que se está incorporando en esta, nuestra tercera conferencia del ciclo MBA USM, Mirando hacia el futuro, celebrando los 20 años de nuestro programa Magíster en Gestión Empresarial MBA. Tal como se mencionó, este ciclo consta de 4 conferencias. La primera fue dictada por el profesor John Sirio, prestigioso académico de la Universidad de Arizona y la Universidad de Sandberg, que nos habló de la historia de la globalización y sus desafíos en un futuro digital. Posteriormente tuvimos la interesante conferencia del profesor Cristian Raggio, quien nos ilustró y nos entregó su visión sobre la lucha de la hegemonía mundial y quién sale ganando después de la pandemia, y cuáles son las opciones de Chile y Latinoamérica en este escenario. La próxima semana, cerrando este ciclo, el 27 de agosto, también a las 6:30 de la tarde, tendremos a la profesora María Pilar Gárate, con quien cerraremos nuestro ciclo, donde ella nos entregará su conferencia Diversidad e Inclusión, los nuevos desafíos. Nos va a generar un espacio para reflexionar y poner a prueba nuestras propias creencias, así como también para discutir el reto que enfrentan todos los tomadores de decisión, sobre todo en ambientes empresariales cada vez más cambiantes. En el día de hoy, tengo el agrado de presentarles la conferencia que nos entregará el profesor y consultor, señor Arturo Herrera Zapunar, con el tema Repensar lo que es posible. El profesor Herrera nos hablará de la importancia de la innovación en el progreso de las naciones. También nos hablará sobre la aceleración en la adopción de tecnologías emergentes que parecían algo dormidas. Nos hablará también sobre la Low Touch Economy, o economía de bajo contacto, y las nuevas oportunidades de negocio que se abren en esta nueva realidad, que por cierto está mucho más presente hoy en día debido a la contingencia nacional y mundial. Finalmente, también nos comentará sobre los nuevos modelos de negocios digitales, donde sus fronteras son aún, al parecer, algo difusas. El profesor Herrera es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, también es magíster en comportamiento del consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en emprendimiento y competitividad de la Columbian Business School. Es socio de Inspiral e inversionista ángel de startups digitales. También es columnista de importantes medios de comunicación en el ámbito del management y, por cierto, profesor de nuestro programa. Tiene más de 15 años de experiencia en consultorías de alta dirección, principalmente en temas como estrategia corporativa, gestión de innovación e incorporación y operación de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Estas consultorías las ha desarrollado en empresas de diversos sectores productivos de la economía,
tanto en Chile como en otros países de la región, como por ejemplo México, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Entre las organizaciones, empresas y grupos económicos que ha asesorado se encuentran Coelcel de Brasil, Gasco, Minera Los Pelambres, Sodimac, Banco Santander, Walmart Servicios Financieros, al grupo Marubeni de Japón, también el Hogar de Cristo, ING de Brasil y México, Banco Estado, microempresas y un sinnúmero de otras organizaciones también, como por ejemplo el Grupo Indomotora y Agua Andina. En el ámbito académico, ha entregado sus conocimientos y experiencia en diversos programas de posgrado y pregrado, así como también en diplomas. En nuestro programa, MBA VCM, dicta las clases de gestión e innovación corporativa y estrategia digital. Así que, bueno, sin más preámbulos, invito al profesor Herrera a que comience su conferencia. Arturo, por favor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Por algún motivo no puedo activar la cámara. Estoy bloqueado. No. Ahí sí. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y sobre todo por la invitación. Bueno, feliz de estar hoy día con ustedes y compartir un poco de una mirada de lo que está pasando y lo que ha ocurrido en los últimos meses en innovación y en adopción de tecnologías emergentes que, la verdad, nunca ninguno de nosotros le había tocado vivir una pandemia en un mundo con 7.000 millones de personas y las consecuencias que eso podía tener en los negocios, ¿no? Por suerte estábamos en una época donde las tecnologías digitales estaban súper desarrolladas, sino que imagínense haber vivido esto con una radio a pilas en la casa. O sea, habría sido 10.000 veces peor, ¿no? Así que bueno, les voy a compartir una presentación con algunas ideas donde lo que básicamente les quiero compartir es lo que ha ocurrido en los últimos meses, pero también una mirada de la importancia de la innovación en el desarrollo de las naciones y que creo que justamente esa es una discusión que ha estado muy poco presente en Chile en el último tiempo y es fundamental para que nuestro país pueda alcanzar el desarrollo que tanto todos queremos, ¿no? Entonces, bien, lo primero, quiero partir con una provocación. En el mundo, todos los años, este año todavía no se realiza, existe un ranking, un indicador que se llama el Global Innovation Index. En el último ranking, que fue el año 2019, Chile obtuvo el lugar 51 de 129 países. Quiero que cada uno de ustedes reflexione un minuto y piense si esa posición en el ranking es buena, más o menos, o mala. Yo voy a tratar de convencerlos de que estar 51 de 129 es una muy mala noticia. Para lograr eso, les voy a hacer una pequeña analogía con otro ranking. En el ranking FIFA, que imagino que todos ustedes los conocen súper bien, Chile hoy día está en la posición 17. Si uno ve la historia hacia atrás de Chile, y nos acercamos, por ejemplo, al año 2002, Chile está por debajo del lugar 70, 80 del ranking, por lo cual hoy día, versus nuestra historia pasada en el fútbol, estar en el lugar 17 es absolutamente maravilloso. Nunca habíamos tenido una selección de fútbol tan buena como la que tenemos hoy día. Si nosotros estuviéramos en la posición 51 del ranking FIFA, nosotros estaríamos por debajo de la selección de Bosnia y Herzegovina, que no son muy buenos para jugar fútbol, que nunca clasifican a los mundiales y no tienen un muy buen equipo. Así es justamente como Chile está en innovación en comparación a los otros países del mundo. Estamos en un lugar poco privilegiado, si bien es cierto somos los primeros en Latinoamérica, eso no va a ser suficiente para poder competir y para poder ganar en el futuro, sobre todo en un mundo que hoy día básicamente está basado en tecnología y en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, algunos de los líderes de este ranking, no es difícil imaginarlo, Alemania, y si uno se pone a pensar todas las empresas que son altamente innovadoras en Alemania, deben tener por lo menos unas 5.000 o 10.000 empresas que deben estar dentro de las más innovadoras del mundo en sus ámbitos. Alemania invierte el 3,4% de su PIB en I+D, que en términos absolutos son alrededor de 100.000 millones de dólares. De ese total, el 65-70% viene del sector privado y el 30-40% viene del sector público. En Chile, todo Chile invierte el 0,34% del PIB, que son 10 veces menos en relación al PIB que lo que invierte Alemania.
Sin embargo, en términos absolutos son solo 1.000 millones de dólares, es decir, 100 veces menos que lo que invierte Alemania, en términos absolutos. La contienda es sumamente desigual. Además, sobre todo, esos 1.000 millones, el 70% viene del sector público y solo el 30% viene del sector privado, ¿no? Por lo cual, además de que tenemos un monto muy bajo, el sector privado es el que principalmente está en deuda, digamos, con este indicador, que si bien es cierto no demuestra qué tan innovador es un país, es una de las métricas que se utiliza para poder comparar a los diferentes países en términos de su inversión en ciencia y tecnología. Fíjense el resultado de eso. Esta es la comparación del PIB per cápita entre Alemania y Chile. Y fíjense que en el año 70 la diferencia no era tan grande. Sin embargo, hoy día la diferencia ya es por lo menos de tres veces, ¿no? Hoy día el PIB per cápita de Alemania es 3 veces el PIB per cápita de Chile. Por lo cual, un país que tiene ese nivel de desarrollo no solo puede llegar a distribuir mejor la riqueza que tiene, sino que además tiene una torta más grande para poder repartir, ¿no? En Chile, si bien es cierto, tenemos una torta que quizás no está bien repartida, además la torta es chica, ¿no? Y la única forma de poder alcanzar ese nivel de bienestar que tanto buscamos en estos países que tienen estos estados de bienestar es agrandando la torta, ¿no? E innovación es uno de los principales caminos para poder lograr eso. Veamos otro ejemplo, y este lo deben conocer súper bien. Hay un autor que falleció el año pasado, Clayton Christensen, que es un profesor de Harvard, que escribió varios libros. Él, de hecho, es el creador del concepto de innovación disruptiva, que lo podemos discutir después en las preguntas. Y en su último libro, que se llama La paradoja de la prosperidad, se dedicó a investigar cómo países que eran sumamente pobres lograron salir de esa condición de pobreza y alcanzar el desarrollo a través de la innovación. Pero el punto de este profesor es que no es a través de cualquier tipo de innovación, sino que es a través de innovaciones que crean mercados. Es decir, que permiten hacer un producto o un servicio más barato y más accesible para que ese producto o servicio sea masivo y pueda atender a un gran número de clientes. Ese tipo de innovaciones crean trabajo, crean nuevas industrias y al mismo tiempo ayudan a que los países vayan alcanzando su desarrollo. Si un país carece de ese tipo de innovaciones, es muy difícil que pueda salir de esa trampa de los ingresos medios en la cual Chile ya está pegada hace bastante tiempo. Un buen ejemplo, que de hecho el profesor Christensen lo describe en su último libro, es, por ejemplo, imaginen la industria de los autos en Estados Unidos. Cuando Ford creó el Ford T, que es un ejemplo súper conocido, súper trillado quizás a esta altura del partido, no solo tiene un buen efecto en crear la industria de los autos, sino que además permitió crear la industria de los neumáticos, crear la industria de los vidrios, crear la industria del acero, crear la industria del pavimento, y eso genera un efecto multiplicador en la economía más allá de solo la invención o la creación de esa industria que es la industria automotriz. Por eso son tan importantes estas innovaciones que crean mercado en el desarrollo de los países, porque tienen un efecto de tirar la economía, ¿no? de hacer que la economía crezca a partir de esas innovaciones que tiran el carro. Un buen ejemplo, que de hecho también está mencionado en este libro, es Corea del Sur. Esa es una foto de Seúl del año 1960. Corea del Sur, hasta la década del 70, era un país más pobre que Chile. Tenía un PIB per cápita menor al chileno, y su economía está basada principalmente en pesca y agricultura, ¿no? Bueno, hoy día Corea del Sur es uno de los países más desarrollados del mundo, es productor básicamente de tecnología y de bienes industriales. Esa es una foto de Seúl del año 2019, ustedes pueden ver el cambio en solo 50 años, cómo pasaron de ser un país pobre a un país próspero. Y fíjense un poco los números. Esta es la comparación del PIB per cápita entre Corea del Sur y Chile. Fíjense que en el año 70 el PIB per cápita de Chile era mayor al de Corea del Sur, sin embargo hoy día el PIB de Corea del Sur es 2 veces el de Chile, ¿no? Y veamos otros indicadores. ¿Por qué es 2 veces el de Chile? Corea del Sur, por ejemplo, invierte el 4,5% de su PIB en I+D. Y como ven, ha aumentado desde el año 2007 del 3% al 4,5%. De hecho, Corea del Sur es el país del mundo que más invierte en I+D como proporción de su PIB, y Chile está ahí pegado en el 0,34% en los últimos 15 años. Si vemos, por ejemplo, investigadores por millón de habitantes, en Corea del Sur hoy día tienen 7.500 investigadores por millón de habitantes, y en Chile nuevamente estamos pegados en 500 investigadores por millón de habitantes en los últimos 15 años. Y al final, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en otros indicadores, como por ejemplo las exportaciones de alta tecnología.
Fíjese que Chile ese número es prácticamente cero, y en el caso de Corea del Sur está bordeando los 160.000 millones de dólares de exportaciones de tecnología. Un país que hace 50 años dependía de la agricultura y la pesca, ¿no? De hecho, una de sus empresas más conocidas, Samsung, que en coreano significa 3 estrellas, Samsung en el año 1938 vendía pescado deshidratado, como charqui de pescado. Ese era el principal producto que ellos vendían. Después, en la década de los 60, 70, empezaron a hacer televisores en blanco y negro, y de ahí en adelante es solo una historia de éxito. Para que ustedes se hagan una idea, la facturación de Samsung es 2 veces todo lo que exporta Chile, ¿no? Chile exporta alrededor de 60.000 millones de dólares, Samsung vende al año 120.000 millones de dólares y representa el 25% del PIB de Corea del Sur, ¿no? Una sola empresa representa el 25% del PIB de Corea del Sur, y no es una sola empresa, porque es la única que ha logrado de alguna forma competir con Apple en algunas categorías de productos de forma exitosa, ¿no? O sea, además lo han hecho súper bien y son un actor relevante en tecnología, no son uno más. Bien, bueno, ¿por qué nos tiene que importar todo esto? ¿Y por qué nos tiene que importar sobre todo estar 51 de 129 países en el ranking de innovación? Aquí vamos a discutir algunos temas más relacionados con lo que está pasando hoy día. El primero, yo cuando tenía 7 años, ese era el computador que teníamos en la casa, un Atari, 45 minutos para poder cargar un juego. No sé si, me imagino varios de ustedes también disfrutaron, ¿no?, de esa media hora de cargar un juego con una casetera y después poder jugar con tus amigos. Las gráficas eran más o menos así, pero en poco menos de 20, 30 años pasamos de esos juegos a juegos de realidad virtual que cada vez más se parecen a la realidad. Pasan cosas como esta, por ejemplo, esa noticia es del año pasado, donde ese niño ganó el campeonato mundial de Fortnite. No sé si tienen hijos entre 10 y 40 años, saben perfectamente lo que es Fortnite. Esa misma semana se corrió el Tour de Francia, y el tipo que ganó el Tour de Francia, que se mató andando en bicicleta 2 o 3 semanas, ganó 500.000 euros. Y este niño, jugando un juego, ganó 3 millones de dólares, lo que muestra un poco este cambio y esta digitalización que ha vivido el mundo gracias al progreso de la tecnología. Y el progreso de la tecnología básicamente es gracias a que se ha cumplido la ley de Moore, ¿no? El que está en la foto ahí es Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, que en el año 65 dijo que aproximadamente cada 1 año y medio se iba a duplicar el número de transistores en un circuito integrado, lo que básicamente se traduce en que el Pentium 5 que teníamos en los 90, hoy día es una tostadora al lado del computador que tenemos en el bolsillo con nuestro teléfono móvil, ¿no? ¿Y qué pasó en términos de tecnología? Ahí pueden ver en la imagen arriba un chip del año 71, que su costo por transistor era de 1,5 por 10 elevado a menos 3 dólares, y tenía 2.300 transistores en un circuito integrado. El chip de abajo, que es del año 2016, bajó en 4 órdenes de magnitud el costo por transistor, pero la cantidad de transistores por circuito integrado se multiplicó de una forma absurda. O sea, pasó de 2.300 a 3.200 millones de transistores por circuito integrado. Eso, en la práctica, y para poder llevarlo a una escala humana, significa, por ejemplo, el número de transistores por circuito integrado, como meter a 28 personas, pasar de meter 28 personas a 40 millones de personas en un mini, y en términos de precio, es como si ese Ferrari que cuesta 300.000 dólares pasara a costar 30 dólares. Eso fue lo que pasó con la tecnología en los últimos 30 años, y que habilitó una serie de otras tecnologías y otros usos que hace 20, 30 años era muy difícil de imaginar, ¿no? Salvo algunos, ¿no? Ese que está en la foto esa persona que está en la foto, perdón, es Arthur C. Clarke, que escribió 2001 Una Odisea en el Espacio, un libro muy, muy conocido, muy famoso. Y hay un video en YouTube que después se los podemos compartir, donde en el año 74 predice, pero perfectamente, Internet, el computador personal, y cómo eso iba a cambiar la vida de las personas, ¿no? Y cómo eso te iba a permitir trabajar de cualquier lugar del mundo, vivir en cualquier lugar del mundo, y que hasta hace pocos meses, o sea, hasta hace 1 año, era posible, hasta hace 5 años también era posible, pero culturalmente no lo habíamos adoptado como una práctica. Y ahora que todos nos hemos hecho el hábito en los últimos 5 o 6 meses de trabajar de nuestra casa, y los hemos encontrado cómodos y no hemos podido adaptar, esto cada vez se está transformando en una realidad. Y ese impacto puede ser muy significativo en las ciudades, en la descentralización, por ejemplo, de Chile, etc. Me imagino que más de alguno de ustedes tiene un amigo que se fue a ir a Puerto Varas o a cualquier otro lado
aprovechando que hoy día las condiciones sí lo permiten, ¿no? Bien, una segunda razón de por qué nos tenemos que preocupar de estar tan mal en innovación como país es un concepto que se denomina desaparición de industria, ¿no? Y que no es un concepto para nada nuevo, sino que fue acuñado en el año 1942 por el economista austriaco Joseph Schumpeter, que es el que está en la foto, que en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia describió un concepto que denominó creación destructiva. El concepto de creación destructiva significa, para Schumpeter, que cada cierto tiempo en la economía surgían nuevas empresas, nuevos emprendimientos que desafiaban a las empresas que eran como los incumbentes de esa industria. Los desafiaban de tal forma que incluso los hacían desaparecer, ¿no? Y que eso, en el caso de Schumpeter, dos cosas. Uno, que era súper bueno, porque era la forma en que la economía crecía y los países se desarrollaban. Y dos, que en el tiempo en que Schumpeter escribió el libro, ese fenómeno que le denominó después se le conoce como las olas de Schumpeter o las ondas de Schumpeter, ese fenómeno pasaba cada 50, 100, 25 años. No era un fenómeno muy frecuente, pero era un fenómeno que ocurría. Sin embargo, hoy día, ese fenómeno que brillantemente describió Schumpeter hace casi 100 años, está pasando todos los días, ¿no? Esa foto es de una empresa que ya no existe y ni siquiera existen cámaras que pongan la fecha y los números como la foto que puse ahí. Esa empresa no existe y hoy día tenemos Spotify y podemos escuchar toda la música del mundo a un costo bajísimo. Los canales de televisión, que esta noticia es del año 2016, no la ha cambiado porque es exactamente la misma todos los años, pierden plata a manos llenas. Y si ustedes ven dónde están viendo tele sus hijos, ven tele en YouTube, en Netflix, en Disney Plus, en Amazon, pero no están pegados a la televisión abierta, con lo cual es un modelo de negocio que está destinado o a transformarse radicalmente o a desaparecer, y se ha achicado enormemente esa industria lo que fue en algún minuto, ¿no? Porque el comportamiento y la tecnología permitió un cambio en el comportamiento de las personas. Sin embargo, hay otros ejemplos también, que no son estos ejemplos como más clásicos y más conocidos que todos ya estamos viviendo, sino que, por ejemplo, las estaciones de bencina, que en Chile hoy día hay 3 grandes cadenas, y es muy difícil que pueda entrar un cuarto actor, porque tienen tomadas prácticamente todas las esquinas importantes, y el capital que necesitas para entrar es tan grande que al final lo que hacen es comprar un actor que ya existe. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, en Manhattan, en Estados Unidos, y en ciudades importantes y caras de Estados Unidos, como el metro cuadrado es tan caro, muchas bombas de bencina cierran y dan lugar a que en ese lugar se construya un edificio. Por lo cual, muchas veces les está costando encontrar dónde poner combustible en sus autos, y han aparecido startups como por ejemplo Booster, que lo que hace es que a través de una aplicación tú aprietas un botón, dejas abierta la tapa de tu auto y los tipos van y te llenan de combustible el auto cuando tú estás durmiendo porque está estacionado en la entrada de tu casa o en la calle, ¿no? O en el caso de las empresas, en los estacionamientos de las empresas. Pero en el fondo, incluso estas industrias que parecen absolutamente blindadas, que es imposible competirles, incluso hasta esas empresas están en riesgo de que aparezca un emprendimiento como este y empiece a generar nuevamente ese fenómeno de creación destructiva que muy bien describía Schumpeter en su libro, ¿no? Entonces, otro concepto importante es que estos nuevos actores digitales, con los cuales ya son no nuevos, sino que son monstruos del mundo digital, lo que buscan es tratar de generar un monopolio creativo, es decir, tratar de crecer tan rápido y capturar tan rápido el mercado que de una u otra forma tú no les puedas prácticamente competir, ¿no? Y eso lo describió muy bien Peter Thiel en un libro que se llama From Zero to One. Peter Thiel es uno de los fundadores de PayPal, y ha hecho este fenómeno de creación destructiva y de crear monopolios creativos no una vez, sino que ya 2 o 3 veces, ¿no? Un buen ejemplo para poder entender este fenómeno de los monopolios creativos es, acuérdense del mail que usaban ustedes hace 15 o 20 años. Yo por lo menos usaba Hotmail. Sin embargo, en algún minuto la capacidad de Hotmail, que eran 100 megas, se empezó a llenar y apareció Gmail, que un día para otro me ofrece 1 giga gratis. Automáticamente me cambié y me fui y cambié mi correo electrónico y le avisé a todo el mundo, y muchos de nosotros lo hicimos porque básicamente nos ofreció una propuesta de valor que era 10 veces mejor. Y hoy día el que domina el mercado o el servicio de los correos electrónicos es Google y no Microsoft o Hotmail en ese tiempo, ¿no? Porque finalmente con una propuesta de valor que es mejor en 10 órdenes de magnitud, es muy probable que todo el mundo se cambie y al mismo tiempo le permita a ese nuevo actor crear un monopolio creativo. De hecho, no sé si han seguido las noticias, pero
En Estados Unidos hoy día el Senado de Estados Unidos tiene en un juicio que ha sido bien mediático contra las cuerdas los 4 grandes tecnológicos de Estados Unidos, que son Apple, Amazon, Facebook y Google, por algunos comportamientos monopólicos, digamos, que están siendo bastante analizados e investigados, ¿no? Porque básicamente esas 4 empresas dominan absolutamente sus industrias y cada vez más están participando en otros negocios que por las economías de escalas que tienen no permiten que otros entren o no permiten que otros compitan en las mismas condiciones, ¿no? Por lo cual, lo más probable es que en algún minuto les busquen, les den la vuelta y los acusen de prácticas monopólicas y incluso se está hablando, por ejemplo, que Amazon lo obliguen a dividirse en varias empresas, como ya ocurrió en los inicios del 1900 con las empresas petroleras en Estados Unidos. Esto no es nuevo, esto los gringos son muy defensores del libre mercado y ya lo han hecho más de una vez en su economía, ¿no? Así que sigan con atención esto que está ocurriendo porque pueden haber cambios muy interesantes en cómo se vaya desarrollando esto y las normas que empiecen a regir a estos gigantes tecnológicos en el mundo. Y bueno, y el tercer problema, claramente el que estamos viviendo, el que nos tiene encerrados pero trabajando con pantufla en la casa, que igual es cómodo, la pandemia, ¿cierto? Que tiene todo cerrado, ¿no? Muchas industrias sufriendo un montón, como el comercio, los hoteles, la industria aérea, etcétera, y generando todo tipo de incomodidades, como por ejemplo, imagínense los que tienen niños, el tema de las clases, sobre todo las clases escolares a distancia. Sin duda Zoom no ha sido la mejor herramienta como poder tener un niño de 7, 8 años concentrado en una clase, y sin embargo la educación había avanzado en digitalizarse, pero a la luz de los hechos no ha sido suficiente, ¿no? Y en términos de esto pasaron un par de noticias bien interesantes los primeros meses del año. Facebook en el año 2014 se compró una compañía de realidad virtual que produce esos anteojos que ustedes ven ahí que están usando en esa conferencia, que se llama Oculus Rift. Y en el primer quarter de este año, las ventas de ingresos no publicitarios de Facebook subieron en $300 millones, es decir, fue un 80% más que lo que fue el año pasado, y principalmente fueron ventas de Oculus Rift, es decir, una tecnología que parecía muy dormida, este año, como que gracias a lo que está ocurriendo, empezó a agarrar un poquito más de energía, y no solo Facebook, sino que hay otra empresa también que hizo una movida muy interesante en esta industria. En la industria de realidad virtual hay por lo menos $45 billones de capitalización hoy día de startups que están intentando hacer algo y que todavía no despega fuertemente esa industria. Sin embargo, una de ellas, que se llama NextVR, que lo que hace es que pone cámaras en los eventos deportivos o en conciertos de música y te permite tener una experiencia prácticamente igual a como estar sentado en una primera fila en un estadio, como por ejemplo esta foto que estamos viendo ahí, fue adquirida en mayo de este año por Apple, ¿no? Cuando uno ve que un gigante como Facebook se compra estos anteojos el 2014 y después ve que Apple se compra un generador de contenido para esa tecnología, uno puede esperar que en los próximos años la adopción de esta tecnología se acelere y las aplicaciones de esta tecnología también estén más disponibles, ¿no? Cuando Apple se mete con la caja que tiene, hoy día está valorizada en $2 trillones, que creo que alcanzó ayer esa valorización, se produce un efecto muy interesante y yo les sugiero que estén al tanto y estén mirando lo que esté pasando con la realidad virtual en los próximos meses y los próximos años. Un tercer punto, otro punto relacionado con la pandemia que también he visto que está ocurriendo en los últimos meses es este concepto de las fronteras difusas de los modelos de negocio de estos actores digitales, ¿no? Y hay un paper de este profesor de Harvard del año 60 que se titulaba ¿En qué negocio estás realmente?, ¿no? Y ahí básicamente su tesis era: tú tienes que preocuparte de estar en el negocio de las necesidades de tu cliente y a partir de satisfacer esas necesidades ir ampliando el alcance de tu modelo de negocio y no concentrarte en solo lo que eres bueno, para lo que eres bueno, sino concéntrate en las necesidades de los clientes y a partir de eso créale nuevas ofertas de valor y crece en conjunto con esa misma base de clientes o atrae nuevos clientes aprovechando que desarrollaste esa capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ganadores, de hecho, de estos primeros 6 meses del año es Shopify. Shopify es una startup canadiense, no sabía que era canadiense, hace poco lo averigüé, que lo que hace es ayudar a pequeños comercios a crear su presencia online a través de un e-commerce que es tipo, ¿no? Cualquier empresa puede suscribirse a Shopify y en un par de horas ya estar vendiendo online sin ningún problema, ¿no? Entonces Shopify
desde el año pasado viene haciendo movidas bien interesantes. La primera, en agosto del 2019, creó un centro de distribución para permitirles a las empresas que ocupan Shopify hacer entregas en el mismo día o en 48 horas, y con eso poder permitirles a esos pequeños comerciantes competir de mejor forma con Amazon, que dentro de su propuesta de valor ofrece eso. Sin embargo, este año lo que pasó con el e-commerce fue que creció en 3 meses lo que se esperaba que el e-commerce creciera en 10 años. O sea, ha habido una absoluta explosión del e-commerce y de todas estas empresas de última milla que hacen delivery de restaurantes o de productos. Y dado eso, Shopify hizo un par de jugadas bien interesantes. La primera, en abril de este año, fue que creó su propia aplicación y acumuló a todas estas empresas que usaban Shopify en una sola aplicación, transformándose en un competidor directo de Amazon y un competidor directo también de AliExpress, porque ofrece ahora la misma experiencia de compra. Tú puedes buscar un producto y te entrega todos los productos disponibles de todas las tiendas que tienen Shopify en un rango geográfico acotado, digamos, de donde estás parado tú hoy día, pero les permite agregar esa demanda y darle más acceso a más personas a los productos de sus clientes. Y la mejor jugada de todas, que tiene la acción de esta empresa por las nubes, es que en mayo, en su junta anual, anunciaron que se iban a transformar en banco y que iban a sacar su propio sistema de pagos y que iban a empezar a financiar a estas empresas, dándoles crédito, dándoles capital de trabajo y dándoles acceso también a que le puedan dar crédito a sus propios clientes, ¿no? Entonces, cuando uno habla de fronteras difusas de estos modelos de negocio digitales, una compañía que se supone que lo que hacía muy bien era crear e-commerce o ayudar en esa transformación digital a estos pequeños comercios, hoy día tiene centros de logística, hoy día tiene una aplicación donde agrupó toda la demanda y se puso a competir con Amazon, y hoy día además se transforma incluso en un banco aprovechando ese volumen de comercios que ya tiene cautivos a través de su plataforma, ¿no? También es una tendencia que probablemente se va a acelerar en los próximos años y que vamos a empezar a ver en prácticamente todos estos actores digitales. Fíjense cómo ha evolucionado el precio de la acción de Shopify. Pasó de un poco más de 200, 300 dólares a fines del 2019 y hoy día está a más de $1000. Bueno, hoy día no sé si creerle a estas valorizaciones porque la verdad es una locura lo que ha estado pasando en las bolsas desde el principio de año, por lo cual no necesariamente refleja el valor real de la compañía, pero refleja así el valor actual, por lo menos que el mercado le está asignando. Por último, y como una forma también de mostrar un estudio que salió en marzo, abril de este año sobre lo que mencionaba el profesor Osorio al principio, sobre la low touch economy, donde básicamente en lo que estamos viviendo hoy día es en un loop que combina 3 cosas. La primera son evidentemente las medidas sanitarias, que implican un cambio en el comportamiento de las personas. O sea, cuando la autoridad sanitaria dice hay un brote y te encierra, eso impide que las personas salgan, impide que las personas vayan al restaurante y hace que nosotros cambiemos nuestros comportamientos y nuestros hábitos. De hecho, hay varios estudios de los hábitos que dice que si tú tienes un hábito por más de 60 días ya se vuelve algo como que rutinario y difícil de cambiar. Por lo cual, todas estas compras por internet, todas estas compras a través de estos agregadores que te llevan comida a tu casa, puede ser que se transformen en prácticas mucho más habituales de lo que eran antes, ¿no? Por lo cual, estas medidas sanitarias sin duda han generado cambios en nuestro comportamiento y esos cambios en nuestro comportamiento generan cambios a nivel de negocios y a nivel de oportunidades y generan ganadores y perdedores, ¿no? Yo les voy a compartir este estudio después con Hugo para que se los pueda enviar por correo a los que se inscribieron en este webinar, ¿no? El otro día, esto fue el 30 de julio, Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups más prestigiosas del mundo, ha invertido, por ejemplo, en Airbnb, en Dropbox, que son compañías que en muy poco tiempo se valorizaron por sobre los $1000 millones, puso este tweet, ¿no? Que dijo, mira, estuve hablando con un amigo, un experto, ¿no? En infectología, y me dijo que probablemente la vuelta a la normalidad no va a ser antes del 2024. Puede ser un poco, digamos, terrorífico, ¿no? Pero hasta que no tengamos certeza de qué va a pasar con la vacuna y qué va a pasar con el comportamiento y la mutación del virus en el futuro, todavía tenemos un nivel de incertidumbre bastante alto en torno a cuándo vamos a volver a la normalidad y cómo va a ser esa normalidad, ¿no? Y por lo tanto, en este estudio muestran varias áreas que de mantenerse la situación actual por más tiempo van a ganar en los próximos meses, ¿no? Y aquí destaqué una, que es Health and Wellness at Home,
que salud y bienestar en la casa, que voy a poner algunos ejemplos de cosas que han pasado en esa industria en particular con algunas startups que han levantado capital y que han aumentado su valorización en bolsa. Entonces, por ejemplo, esta noticia de mayo del 2019, del año pasado, ya pronosticaba que que el mercado de la salud iba a ser por lo menos de 500 billones de dólares de aquí al 2025, de la salud digital, digamos, ¿no? Y cuando uno empieza a escarbar un poco en ese mundo, se encuentra con, por ejemplo, esta startup que se llama Kaya Health, que lo que hace es que a través de algoritmos de inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes, te permite reemplazar al kinesiólogo en tareas más terapéuticas de rehabilitación física, ¿no? Como ustedes pueden ver en la foto, esa persona está con su iPad, que está apuntando con la cámara y está guiando los ejercicios que tiene que hacer para acompañar su recuperación, ¿no? O por ejemplo, Omada Health, que lo que hace es que se preocupa o monitorea a pacientes con enfermedades crónicas, te manda a tu casa un montón de dispositivos, por lo cual tiene un costo de adquisición bastante alto, y esa era una de las dudas grandes que había con respecto a esta startup. Sin embargo, en 19 de mayo de este año, levantó 57 millones de dólares en capital, justamente porque hay muchos inversionistas de capital de riesgo que están viendo que esto se aceleró y que probablemente se va a mantener en el tiempo el consumo de este tipo de soluciones, ¿no? Otro ejemplo es una startup que se llama Pelotón. A esta startup le fue pésimo. Cuando salió a bolsa, salió con un IPO que después perdió como el 20 o el 30%, porque básicamente lo que hacen es que te venden estas bicicletas con una pantalla y con un acceso a un fee mensual a un profesor que te hace clases de spinning, por ejemplo, pero la bicicleta es carísima, cuesta como $5.000, o sea, tenía un costo de entrada altísimo. Y bueno, y mucha gente tenía su suscripción del gimnasio y también disfrutaba de ver otras personas o hacer ejercicio con más gente y conocer gente, ¿no? Sin embargo, nuevamente, las ventas de Pelotón aumentaron un 66% de un día para otro. Traten de comprar hoy día una bicicleta spinning, una remadora o lo que sea, están todos con stock agotado o con embarques en camino, porque claro, todo el mundo que no pudo ir más al gimnasio se compró cosas para su casa y Pelotón no fue la excepción, y nuevamente el mercado también premia ese tipo de situaciones, y hoy día pasó de un poco más de $20 en mayo a más de $70 a principios de agosto, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, creo que estoy justo en el tiempo. Les dejo otra frase, de Arthur C. Clarke, donde dice que la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Y básicamente eso es lo que hoy día tenemos que intentar hacer. Es decir, nosotros vamos a intentar innovar, intentar hacer cosas distintas, pero para poder lograrlo necesitamos método y disciplina para disminuir la incertidumbre a medida que avanzamos. Y hoy día, todos los niveles de incertidumbre que podamos imaginar están en sus niveles máximos, ¿no? Hay un libro que se llama Entendiendo la incertidumbre, de Dennis B. Lindley, que es un matemático americano, que definió incertidumbre como la probabilidad de fallar en el intento de alcanzar un resultado sin contar con todo el conocimiento necesario para lograrlo. Es decir, la incertidumbre tiene que ver con el nivel de conocimiento que tú tienes. Por lo cual, si tú te quieres arriesgar a hacer algo nuevo, tienes que intentar acumular la mayor cantidad de conocimiento posible que te permita disminuir esa probabilidad de fallar, ¿no? Y eso es básicamente lo que uno busca en un proceso de innovación. En un proceso de innovación o en un proceso de inversión, por ejemplo, lo que hacen estos fondos de capital de riesgo que les comenté, lo que uno busca es que a medida que avanza desde el problema hasta la solución final, yo tengo que ir invirtiendo tiempo y recursos en ir disminuyendo esa probabilidad de fallar, cosa que llegar a un punto en el cual tenga la certidumbre suficiente para invertir más en esa iniciativa o en ese proyecto. Hay un caso que a mí me gusta muchísimo en las clases que doy en el MBA, lo utilizo muchísimo para poder ejemplificar en qué consiste esa disminución de incertidumbre. Hay un documental que se llama Free Solo, que bueno, el que está en la foto es el protagonista, que se llama Alex Honnold, que es el mejor escalador por lejos del mundo. Ese tipo lo que hizo, que no es o sea, era muy difícil de lograr, escaló una pared de casi 1000 metros de altura sin cuerda, o sea, sin ningún tipo de seguridad que le permitiera salvar su vida si es que cometía un error, ¿no? Y además se demoró menos de 4 horas en subir, ¿no? Cuando uno ve el documental y empieza a ver un poco las entrevistas que da, lo que él hizo básicamente fue, primero, tenía 20 años de experiencia escalando, o sea, uno no se puede llegar y subirse y hacer eso, ¿no? Pero segundo, durante 2 años
entrenó y practicó centímetro por centímetro esa ruta. La conocía tan bien que incluso se subía con un cepillo de dientes a limpiar cada uno de los lugares donde tenía que agarrarse con los dedos para poder subir. En las entrevistas que uno ve después, el tipo dice, mira, al final el día que subí fue el mejor día de mi vida, porque estaba tan tranquilo, estaba tan cómodo, estaba tan confiado en que lo había hecho tantas veces, lo había practicado tantas veces, que para mí fue el mejor día de mi vida, lo disfruté. En ningún minuto estuve nervioso o asustado de que me podía pasar algo. Cuando le preguntaban a los tipos que lo grababan, que eran sus amigos, los amigos le decían, nosotros lo pasamos pésimo, porque cualquier error que tú cometieras le iba a costar la vida a nuestro amigo que estaba ahí encima de la pared, ¿no? Entonces, es muy ejemplificador el cómo uno con el conocimiento suficiente puede disminuir esos niveles de incertidumbre, y en innovación eso es fundamental, ¿no? Y aquí hay un paper muy interesante de un doctor de una universidad en Finlandia que se dedicó a investigar todos los papers del año 2012 hacia atrás, del año 2011 hacia atrás, perdón, que hablaran de la relación entre la innovación y la incertidumbre, ¿no? Y en ese paper describió 8 tipos de incertidumbre que son las que afectan un proceso de innovación. Y como les decía recién, si uno mira esas 8, en cualquier negocio prácticamente, esas 8 están al máximo, ¿no? Porque hoy día no tenemos idea de lo que va a pasar mañana. No sabemos cuánto esto va a durar, por lo cual tenemos que intentar, primero, buscar oportunidades en las cuales nos podamos reinventar, por ejemplo, estas oportunidades que yo les comenté antes, pero también implementar una cultura de la experimentación. Es decir, como no tengo las respuestas y el conocimiento a todo, lo que tengo que intentar es, a través de experimentos, ir validando si voy por la dirección correcta o no. Eso es parte central de cualquier proceso de innovación. De hecho, este año, en mayo, salió este artículo en Harvard Business Review del profesor Stefan Tomke, que habla justamente de cómo construir una cultura de la experimentación, y pone de ejemplo a Booking.com, que hace más de 25.000 experimentos al año. Imagínense, esa compañía, todas las cosas nuevas que lanza, primero las testea y hace 25.000 testeos al año para probar que va en la dirección correcta, ¿no? Entonces, para cerrar, y este como mensaje final, si queremos aprovechar estas oportunidades, es muy importante que como líderes de nuestras organizaciones tengamos un espacio controlado para la experimentación y no se castigue ese proceso de experimentación controlado, sino que al contrario, se fomente y se ponga en práctica, porque en el escenario en el que estamos hoy día es la única forma de poder avanzar. Así que, bien, eso voy a quedarme un rato más para poder responder sus preguntas y bueno, espero que varios de ustedes poder verlos en las clases del MBA y en los próximos programas que tengamos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente presentación. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden que las pueden hacer a través del botón preguntas y respuestas que está habilitado en la aplicación de Zoom. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿la low touch economy puede ser algo temporal o será definitivamente una forma para hacer negocios que llegó para quedarse? Sí, es muy difícil saber si va a ser algo temporal o si va a durar 3, 5 años, ¿no? Lamentablemente nadie hoy día tiene la certidumbre de cuánto puede llegar a durar la situación en la que estamos hoy día. Sin embargo, hay un concepto bien interesante que es lo que mencionábamos sobre los cambios de hábito de las personas. Entonces, es probable que cuando esto pase, volvamos a ir a un restaurante, pero tampoco vayamos todos los días que íbamos antes al restaurante, sino que también, como ya nos acostumbramos a cocinar en la casa o a pedir comida en la casa, lo sigamos haciendo. Por lo cual, puede ser que en algunos casos sí esos cambios sean un poquito más definitivos. Por ejemplo, el teletrabajo. Yo de verdad creo que esto ayudó a demostrar que podíamos trabajar a distancia y que las empresas podían tener buenos resultados dejando a las personas que trabajen de donde quieran, ¿no? A nosotros por lo menos nos ha funcionado súper bien. Entonces creo que algunas cosas sí van a provocar cambios permanentes. Ahora, cuánto va a durar la situación actual es muy difícil saberlo, no me atrevería a dar una fecha. Tenemos acá un comentario también de Verónica, excelente conferencia, gracias por el espacio. Tengo otra pregunta que dice si es el mundo privado o el Estado quien debe invertir para hacer crecer el PIB, considerando los ejemplos que mostró de Corea del Sur y Alemania. Sí. Mira, viendo las cifras, uno tiende directamente a pensar que en Chile el ámbito que está más en deuda es el sector privado, ¿no?
O sea, las empresas, evidentemente por los números, uno puede ver que invierten poco en investigación y desarrollo y quizás poco también en innovación, y es algo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Y eso se cambia, bueno, evidentemente a través de una cultura distinta, a través también de fomentar la competencia, y eso es lo que uno básicamente está viendo con esperanza en el mundo startup, ¿no? En Chile el mundo startup está agarrando mucha fuerza y están apareciendo startups que están siendo aceptadas en aceleradoras como Y Combinator, que tienen un prestigio inmenso. Por ejemplo, Fintual, que está ofreciendo soluciones muy potentes para ahorro y para inversión, o Justo, que es una compañía de última milla que recientemente fue aceptada también en Y Combinator. Pueden ser compañías que de verdad le metan un poco de competencia al mercado y hagan que las empresas grandes también se animen un poco más y se arriesguen un poco más a innovar. Sin embargo, no hay que descuidar que el rol y el papel del sector público en innovación que no deja de ser menor. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un instituto que se llama el Stanford Research Institute, donde han salido muchas innovaciones, como por ejemplo el robot Da Vinci, que es el que usan para operar en las clínicas, que en un 80% es financiado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Y eso se menciona poco. No sé, el mismo iPhone, hay varios estudios que dicen que 8 de las 10 tecnologías que tiene el iPhone no existirían si es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos no hubiera invertido en desarrollar esas tecnologías, como por ejemplo el GPS, ¿no? Por lo cual, más que buscar un culpable, digamos, tenemos que tratar de que desde ambos lados se aumente esa inversión, y hay que también dejar que el mercado opere. Mientras más competencia, más incentivos hay a que tú tengas que innovar y moverte, ¿no? En esa misma línea, Héctor Cifuentes pregunta respecto a la innovación. ¿Cuáles son las claves para el impulso a nivel país y cuáles a nivel privado? Sí, mira, a nivel privado, que donde yo más tengo experiencia es trabajando con empresas en armar sus áreas de innovación y ayudarlos a gestionar la innovación de mejor forma. Es una sopa que tiene varios ingredientes, ¿no? Pero los ingredientes principales, el primero es el convencimiento del líder, ¿no? Si el gerente general o el presidente del directorio no está convencido de que la empresa tiene que innovar para seguir siendo relevante en el futuro, no pierdan el tiempo, no va a pasar nada. Segundo, compañías exitosas en innovación siempre conectan con un propósito, ¿no? Con un propósito que va más allá de ganar plata. Vean un poco cómo ha aumentado el valor de la acción de Tesla, que creo que hoy día pasó los $2.000, que era algo que nadie pensaba. Hace exactamente un año esa acción costaba $200, y el propósito de Tesla es eliminar el consumo de petróleo del mundo. Y mucha gente compra sus autos, que son mucho más caros que los autos eléctricos de otras compañías, y las compran porque esa empresa quiere acabar con el consumo de petróleo del mundo, ¿no? O sea, busca un propósito que va mucho más allá de ganar plata. Quieren salvar al planeta, básicamente, ¿no? Y ese tipo de atributos y ese tipo de propósitos hoy día se importan cada vez más. Tercero, creo que algo súper importante que pocas empresas hacen es que orienten sus esfuerzos de innovación hacia la obtención de ventajas competitivas y hacia la obtención de nuevos ingresos, nueva facturación y nuevo EBITDA para los accionistas y para la empresa. Hay muchos esfuerzos de innovación que uno ve que se enfocan más en los papeles de colores, en los talleres, en como el show relacionado a innovación, y no en los resultados, que al final es lo más importante y lo más difícil al mismo tiempo, pero es lo único que te va a asegurar que ese esfuerzo de innovación se mantenga en el tiempo, ¿no? Si no, la tentación de cortar ese esfuerzo y de ahorrar gasto en eso es gigante. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cuáles son los cambios de paradigma que visualiza a partir de los efectos de la pandemia en las empresas y las técnicas de desarrollo y gestión de la innovación? Sí. Yo creo que el primero es que definitivamente vamos a poder trabajar mucho más a distancia, y los horarios laborales y los lugares desde donde uno va a trabajar van a ser mucho más flexibles. Si estamos todos en videoconferencia va a ser muy útil. Ahora, eso no nos puede llevar a perder ese contacto diario, ese contacto físico, esa conversación informal que se da en la oficina, que también es muy potente en temas de innovación. Segundo, yo creo que también esto va a acelerar la adopción, bueno, no creo, los números lo dicen, esto ha acelerado la adopción de tecnologías digitales, ¿no? Como, no sé si han visto un meme que habla de como que aceleró la transformación digital en tu compañía, y todo, y aparece que lo más votado el COVID-19, ¿no? Esto obligó a las compañías a digitalizarse y a hacer cambios que quizás iban a hacer en los próximos 3 años, en los últimos 4 meses o 6 meses, ¿no?
Yo creo que esas son las dos principales cosas que van a cambiar y que están cambiando hoy día y que creo que van a ser al final del día positivas. O sea, de esto yo creo que vamos a sacar algo positivo, vamos a tener empresas que van a estar mucho más abiertas a los cambios y mucho más digitales, y eso va a traer una serie de importantes beneficios. Tenemos también una pregunta de Pablo Ruiz que pregunta, ¿cuáles son los quick wins que se debe activar el Estado para acelerar innovación, crear empresas y generar empleos? Buena pregunta, Pablo. Yo creo que esa es la pregunta que tienen todos los estados, y me imagino que los últimos gobiernos que han estado en Chile. Yo creo que, mira, a mí uno de los países que me gusta mucho en términos de lo que ha hecho en innovación, que quizás es un país no tan conocido, pero o sea, es conocido, pero digamos no es de los famosos en innovación, es República Checa. República Checa hoy día, en ese ranking de innovación que hablábamos, está dentro de los 20 primeros países, siendo que es un país que tiene un PIB per cápita que es un 20, un 25% superior al de Chile. O sea, nosotros no estamos en términos relativos a PIB per cápita tan lejos de República Checa, sin embargo, están dentro de los primeros 20 y nosotros estamos debajo de los 50. ¿Qué ha hecho República Checa en ese sentido? Primero, el año 2005, cuando se integraron a la Comunidad Europea, estos tipos dijeron, tenemos dos opciones, o nos transformamos en la fábrica barata de Europa y seguimos siendo pobres por los próximos 50 años, o invertimos en innovación, en investigación y desarrollo y nos transformamos en un productor de tecnología o en un fabricante de tecnología, pero de alta gama, de alto nivel, que permita vender cosas caras, ¿no? Y eso hicieron. Armaron una estrategia país el 2005 de 15 años, de hecho acaban de renovar la estrategia el año pasado por otros 15 años más, donde se propusieron pasar en ese tiempo del 0,8% del PIB al 1,5% del PIB en I+D, donde se propusieron pasar de 700 investigadores por millón de habitantes a 2.000 investigadores por millón de habitantes, y así, o sea, se pusieron una serie de metas y consistentemente fueron invirtiendo y trabajando para conseguirlas. Pero hay una que es la más importante de todas, y es que invirtieron mucha plata en educación. Y no en educación secundaria, sino que en educación parvularia y básica, y media, escolar y parvularia, ¿no? Que es donde finalmente se producen las mayores brechas y donde ya está, pero absolutamente demostrado, que si no hacemos una buena pega, nos perdemos un montón de cerebros brillantes que podrían ser emprendedores o ejecutivos o lo que sea en el futuro. Y bueno, tanto en República Checa como en Corea del Sur no se dan ese lujo, ¿no? Nosotros lamentablemente, quizás por políticas más de corto plazo, no hemos invertido consistentemente en educación en esos niveles que son los más importantes y que lamentablemente van a mostrar sus frutos en 20 años más, ¿no? Para cerrar el caso de República Checa, bueno, acaban de escribir nuevamente su nueva estrategia de innovación. Hoy día quieren pasar del 1,5% del PIB al 3% del PIB en I+D, y así. No hay forma de darle una vuelta a mejores pensiones, a mejor salud, a mejor bienestar, si es que mantenemos una matriz productiva como la que tenemos hoy día, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos otros economistas con mucho más análisis en detalle de lo que ha pasado, ¿no? Pero creo que el camino de la innovación, como veíamos al principio, es el camino más importante que tenemos que recorrer en los próximos 10 años. Tenemos también una pregunta de Jamil Cortés. ¿Cree que Chile es un buen país para innovar en ámbito tecnológico o recomendaría otro a la larga? No te escuché, Natalia. ¿Me escucha? Pregunta si cree que es un buen país para innovar en ámbito tecnológico o recomendaría otro. Parece que el profesor está teniendo algunos problemas con su conexión. Vamos a darle unos segundos para que pueda retomar. Mientras esperamos
que el profesor pueda conectarse nuevamente, les recordamos que la próxima semana, el jueves 27 de agosto, este webinar Mirando hacia el futuro continúa, también a las 18:30 horas, y tendremos la exposición de la doctora María Pilar Gárate, quien abordará el tema diversidad e inclusión, los nuevos desafíos. Profesor, ¿me escucha ahora? Sí, BTR, aquí no la ha pasado, perdón. Sí, estamos todos parecidos. Le decía que tenemos una pregunta de Jamil Cortés. Él pregunta si cree que Chile es un buen país para innovar en ámbito tecnológico o recomendaría otro a la larga. Me caí de nuevo yo. Sí. Profesor, ¿me escucha? ¿O estamos con problemas de conexión? Le vamos a dar unos segundos más al profesor si se vuelve a conectar. De todas maneras, le vamos a hacer llegar todas sus preguntas y comentarios a él de manera interna, en caso de que no pueda continuar. Y al parecer, el profesor está con serios temas de conexión, y en honor al tiempo, vamos a tener que cerrar la sesión. Como les decía, las preguntas que no se alcanzaron a realizar en vivo las haremos llegar al profesor de manera interna. Les agradecemos a todos por su participación. ¿Está de vuelta? Ahí volví. Sí, sorry, me conecté al teléfono. Se cayó 2 veces. Entonces, continuamos un par de preguntas más antes de cerrar. Dale, feliz. Ya, les decía que, le repito la pregunta, es de Jamil Cortés. Si cree que Chile es un buen país para innovar en el ámbito tecnológico o recomendaría otro a la larga. Chile es un país maravilloso para emprender. Sí, lo podemos hacer acá. Lo que sí, hay que tener una mirada más allá de Chile, porque el mercado lamentablemente es chico. Ahora, es un buen mercado porque Chile es un país súper digitalizado, que tiene un buen nombre en la región, y puede ser un buen laboratorio como para partir. Sin embargo, hay que tener al tiro en la mira un país más grande como México, Colombia, Brasil, que te permita alcanzar una escala un poquito más interesante como para atraer capital relevante, ¿no? Pero sí, Chile es un país hay muy buena gente en Chile, hay muy buenos profesionales, hay muy buenas universidades, hay muy buen capital humano. Yo creo que lo que siempre nos ha faltado es más creer un poquito más el cuento, ¿no? Porque tenemos un país increíble para poder emprender. Sí, yo creo que sí. Yo lo he visto, lo he visto varias veces. He invertido en startups locales, tecnológicas, y con gente muy, muy buena. Y tenemos una próxima pregunta de Javier Gómez, que pregunta: ¿el papel de las universidades es clave y fundamental para el mayor desarrollo de innovación e investigación en un país? Sin embargo, están las universidades en Chile incluyendo asignaturas de innovación en sus pensum de estudio. Esa es la pregunta, si están las universidades incluyendo estas asignaturas en su... Sí. Yo lo que he visto es cada vez más, y no solo en programas de posgrado, sino que también en pregrado. Bueno, de hecho la Universidad de Santa María, yo diría, no por ser exalumno de ahí, pero es una de las pioneras en términos de incluir en la malla ramos de innovación y emprendimiento. Me acuerdo el año 2003 crearon un edificio completo que se llama el 3IE, que es el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, que creo que fue bastante visionario en su época, y que permitió que varias camadas de pregrado tuvieran un programa completo de emprendimiento y en temas de innovación. Así que sí, bueno, de hecho la Universidad de Santa María creo que es una de las pioneras en ese tema, y paulatinamente más universidades los tienen dentro de sus mallas. Yo creo que es una habilidad fundamental que todo profesional tiene que desarrollar y tener hoy día. Muchísimas gracias nuevamente, profesor, por su exposición y por responder a todas las preguntas de nuestra audiencia, que además quedaron muchas pendientes y se las haremos llegar.
Perfecto, si no se hay puede problema. contactar directamente. Les reitero que el próximo jueves 27 de agosto a las 18:30 nos encontraremos en este mismo webinar, Mirando hacia el futuro, donde la profesora y doctora en ingeniería María Pilar Gárate abordará el tema diversidad e inclusión, los nuevos desafíos. Para más información sobre esta y las demás charlas, pueden visitar el sitio web mba.usm.cl. Nuevamente muchas gracias por su asistencia y nos encontramos el próximo jueves 27 de agosto. Buenas tardes. Bien. Chao, que estén bien.